Dios los bendiga, estamos en un día más de victoria. Hoy vamos a ampliar un poquito más 1 Corintios 1:18, que es lo que vimos en la reunión pasada. El cual dice la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bien, primeramente el marco en el cual se ha escrito esta palabra. En ese marco habían judíos, habían griegos y cristianos. Los judíos, que para ellos era inaceptable el que uno que había acabado su vida en una cruz pudiera ser escogido de Dios. Ese era uno de los principios que ellos tenían, no lo podían aceptar. Y ellos querían señales, continuamente querían más señales. Y otro de los puntos que ellos pensaban, enfatizaban la importancia de la sabiduría divina que Dios reveló en su palabra, en lo que a ellos le dieron. También estaban los griegos, de los cuales creían que algunos dioses habían muerto y regresado, y Cristo también era uno de ellos, pero relegaban su creencia en mitos antiguos, y algunas veces estos mitos eran alegorizados. Los romanos consideraban la crucifixión como muerte apropiada para esclavos, o sea que para ellos, por un lado, Jesús era un esclavo. Y el punto principal era que los griegos buscaban sabiduría, como en el párrafo de 1 Corintios 1, lo que estamos leyendo a continuación del 18, nos está diciendo, buscaban sabiduría y buscaban señales. Pero estaban los cristianos, y acá había, como hoy en el presente, una mezcla de influencias, una mezcla. Estaban los mesiánicos, como hoy están los cristianos, pero que son influenciados por los judíos. Están los cristianos que eran influenciados por la sabiduría o por los griegos. Y estaban también los cristianos que eran y son influidos por los judíos y los griegos a la vez. Entonces, en este marco donde hay tanta división, también estaban los cristianos que creían firmemente en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por un lado nos encontramos en el versículo que hemos leído, encontramos dos palabritas que son dos sustantivos muy importantes. Uno es palabra, la que es traducido como palabra. En algunas Biblias es traducido como predicación. Y la otra es la cruz. La cruz, que en algunos casos está escrito como estaca, en algunos casos está escrito como madero. En ciertas Biblias específicamente. Entonces,
acá lo importante de este versículo y del párrafo, de toda la lectura que vamos a hacer, lo importante es la palabra de la cruz o la predicación de la cruz. O como otros también en otras Biblias lo traducen como el Evangelio de la cruz. Con esa frase importante, teniendo presente la predicación de la cruz, observamos que en el versículo también nos está hablando y encontramos el pronombre personal que es nosotros. Pablo habla de nosotros. Pero ¿por qué influye? ¿Por qué él pone esta palabra? ¿Por qué hace hincapié Pablo en esta palabra como nosotros? Bien, si leemos, vamos a leer ahora 1 Corintios 1:21 para ampliar la raíz de ese por qué. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Acá tenemos que la predicación él mismo le está diciendo que es una locura. Bien. Y seguimos leyendo en el versículo 23 y nos dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, en el versículo anterior, en el 21, donde algunas Biblias traducen a los creyentes por la locura de la predicación, algunos traducen a los que creen por la locura de la predicación. Es decir que acá Pablo está diciendo, como nosotros, a los que creen en esa locura de esa predicación, y que esa locura de predicación, conforme al versículo 23, es a Cristo crucificado. Entonces, de esta predicación de la cruz, y con lo que hemos leído anteriormente y entendido de por qué Pablo está diciendo nosotros, porque nos incluye, que creemos en esa predicación y creemos en la predicación de Cristo crucificado. Al creer esto, o no creerlo, aquí está la situación, o cuando dudamos de esta predicación, nos trae consecuencias. Y la palabra traducida en el versículo como es, nos está mostrando las consecuencias de una u otra opción o de la acción que nosotros hacemos en creer. Esta palabra como verbo que está en presente activo, ese es el tema puntual, que es, y se puede traducir como está sucediendo en tu vida. Es decir, que al momento que vos estás creyendo, algo está pasando en tu vida. Y desde el momento que vos dudás de esta predicación,
Algo está pasando en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ejemplo dice, y al que dice que es locura, desechando la obra de Dios con su Hijo en la cruz del Calvario, desechando a Cristo, la predicación de Cristo crucificado, dice, se pierde. Y esa palabra perder también significa, o es traducida en algunos lados, es como destruir. Es ir destruyendo completamente, morir. Entonces quiere decir, podemos decir, que cuando vos dudás de la palabra de la cruz, cuando vos dudás de la predicación de Cristo crucificado como una obra completa, en ese mismo instante vos estás muriendo. Vos estás destruyendo esa vida que Dios te ha dado. O por ejemplo, para compararlo con aquel que edifica con oro, plata, diamantes, o con heno y hojarasca, al dudar vos estás edificando tu seguridad, tu firmeza, porque vos tenés que estar firme por eso, porque eso es lo que nos pide en Efesios 6:14, estad firmes, firmes en creer que esta obra magnífica, que esta obra es el mayor milagro que Dios ha hecho para vos y para mí, para todos los que creen, dice. Y cuando creemos en esa palabra, hay liberación. Somos redimidos, porque esa es la palabra que dice a los que se salvan. La palabra que se salvan acá, lo que está significando es liberación, es ser redimidos, es ser salvos. Entonces, que cuando vos estás creyendo en la predicación de la cruz, en la predicación del Cristo crucificado que Pablo proclama en todas sus cartas, en ese instante lo que te está sucediendo es que estás siendo liberado, estás siendo sanado, estás siendo limpiado conforme a la medida y estatura del que nos ha llamado. Por eso hoy te invito a que estés firmes con todo lo que Él ya nos ha dado en Efesios 6:14, porque Él es la coraza, Él es la seguridad, porque en el versículo 30 de 1 Corintios 1, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Estamos dentro, estamos en Él. Es una obra completa ya. Por eso te invito a que no dudes, de esta predicación del Cristo crucificado como una obra completa, como el milagro mayor que Dios ha hecho para ti y para mí. Dios te dé revelación de esto, te bendiga grandemente y salgas firme, porque ese es el propósito de Dios. Porque Él está poniendo el querer como el hacer su buena voluntad, y su buena voluntad es verdaderamente creer a ese milagro que Él ha hecho para vos, para mí y para todos los que creen.
Dios los bendiga grandemente.